más que por las fuerzas, nos dominan por el engaño. Son palabras de Simón Bolívar reflexionando cómo se constituyen estos gobiernos tramposos y populistas que las Américas encontramos mucho y que la República Dominicana hoy no es la excepción. Y lo digo porque el discurso bien ensayado, bien arreglado y bien peinado que presentó el presidente de la República en el Congreso estaba lleno de eso, de muchas falsedades. Y entre esas políticas públicas inventadas en el momento para enaltecer los ánimos y convertirse en ese precedente de lo que él se cree que es el presidente que se ha llevado todo, promueve lo que él le llamó un decreto que determina y declara a las bandas haitianas como terroristas. Obviamente nosotros tenemos posiciones en función de que son bandas que están generando muchos daños en Haití y que tiene serias repercusiones en la República Dominicana. Pero él solamente se limita a dar una posición desde el punto de vista de declararla terrorista y no asume políticas claras y responsables en función de lo que puede estar pasando. De repente incluso de ellos hay aquí en el territorio dominicano y él ni siquiera lo sabe. O los organismos de inteligencia no se han dedicado a eso, pese a todo lo que ha vendido supuestamente de la protección que hay fronteriza. Todos sabemos qué está pasando, qué entra y qué sale a través de esa frontera. En un decreto que no tiene sentido porque de hecho es inconstitucional. Porque aquí nosotros tenemos una legislación, la ley 267-08, que prevé en las condiciones que se trabaja a nivel judicial lo que es el tema con el terrorismo. Y que el presidente de la República emita un decreto cuando ya hay una ley, eso tiene una repercusión de carácter constitucional. Por lo tanto, genera una situación. Pero otra cosa, promover un decreto, que los decretos tienen fuerza de ley, en ausencia de una ley, de conformidad con los preceptos jurídicos. Eso lo que hace es que lo convierte a él en asumir posiciones de naturaleza del legislador. Pero ver también que un decreto no es oponible, no tiene esa posición fuera de la República Dominicana para él poder declarar que son terroristas. Un decreto que en ninguna forma se puede sustentar. ¿Por qué? ¿Qué le da garantía a que se pueda hacer? Para emitir ese tipo de posiciones cuando se asume o declarar un país o una situación, o en este caso terroristas, tiene que preceder convenios bilaterales entre los países. Porque la posición de aquí, el hecho de que por el principio de la territorialidad, los delitos que son fraguados en el territorio haitiano no pueden ser juzgados en la República Dominicana. Lo que se trata es de emitir un decreto, el presidente de la República, con el propósito de confundir a la población y llevarle ese ambiente de que está haciendo, pero no está haciendo. Y nosotros podríamos decir, así como es un error ese decreto que el presidente de la República y ya muchos notables juristas de la República Dominicana se han expresado en el mismo sentido de identificar que el presidente de la República ha emitido un decreto que no tiene sentido y que puede ser incluso procesado por todas las vías legales porque carece de fundamento legal y que lo único que tiene es el propósito de confundir y erigirse con políticas públicas que no tienen ningún sustento en la sociedad dominicana porque no ataca los verdaderos problemas. Nosotros vemos, por ejemplo, cuál ha sido el historial del presidente de la República emitiendo decretos. Desde el 2020 que llegó, todos saben cómo se emitieron aquí cantidad de decretos con un error que decía que se celebraba el 177 aniversario de nuestra independencia cuando era el 176. Todos veíamos decretos aquí que decían el año 158 de la restauración cuando era el 157. Pero vimos también un decreto que se emitió en días pasados
con el que él buscaba resolver el tema del arroz, que fue confuso y que al día de hoy no está vigente porque no ha sido publicado en la Gaceta Oficial. Y ese decreto no tiene ningún sentido porque no está vigente, y con el que él buscaba incluso atacar un tratado internacional con un decreto que solamente tiene vigencia en la República Dominicana. Pero días pasados también el presidente de la República se despachó con un chiste nombrando el zar de la droga mediante un decreto, cuando esa posición no existe en el ordenamiento funcional y administrativo de la República Dominicana. Realmente lo que nosotros estamos viendo es un presidente que utiliza las cosas públicas para promover una figura y promover un gobierno que en esencia no tiene ninguna significación. Lamentablemente, que un país, que un pueblo sometido a la ignorancia, eso le genera grandes preocupaciones y riesgo. Pero que un pueblo esté gobernado por ignorantes, eso realmente es catastrófico y fatal.